marido rico abandonó a su mujer embarazada, pero el médico que se quedó escondía un secreto, el momento más dulce. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el polvo de yeso que flotaba por toda la casa. Adela Romero Alborán se detuvo frente al espejo del baño a medio renovar, ajustándose el moño desordenado que se había hecho por tercera vez esa mañana. Sus manos temblaron ligeramente mientras acariciaba su vientre de 7 meses. «Ya falta menos, pequeña», susurró mordiendo el interior de su mejilla, ese hábito que la tranquilizaba cuando la ansiedad amenazaba con ahogarla. La casa de Sant Cugat del Vallès estaba sumida en el caos de la reforma. Cables colgaban del techo, las paredes mostraban agujeros irregulares y cajas de azulejos se apilaban en cada rincón. Pero para Adela, cada imperfección era una promesa de hogar, de familia, de ese futuro perfecto que había imaginado junto a Rodrigo. Se dirigió a la cocina, donde una lista manuscrita la esperaba pegada en la nevera. Comprar cuna, elegir color para la habitación, revisar seguro médico. Adela vivía a través de listas. Cada tarea completada era una pequeña victoria contra el caos que la rodeaba. El sonido de la puerta principal la sobresaltó. Rodrigo había vuelto del trabajo más temprano de lo habitual. Sus pasos resonaron contra el suelo de cemento mientras se acercaba a la cocina, pero algo en su manera de caminar era diferente, más pesada, más distante. «Hola, amor», dijo Adela, girándose hacia él con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. Rodrigo de la Vega nunca había lucido más guapo y más extraño a la vez. Su traje azul marino se veía impecable, como siempre, y su cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás brillaba bajo la luz artificial de la cocina provisional. Pero sus ojos azules, esos ojos que la habían enamorado hacía 3 años, la miraban como si fuera una desconocida. «Tenemos que hablar», dijo él, aflojándose la corbata con un gesto mecánico. Adela sintió que el aire se espesaba. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, como protegiéndolo de algo que aún no comprendía pero que ya temía. «¿Pasa algo?», preguntó, aunque su voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Rodrigo se acercó a la ventana que daba al pequeño jardín trasero, donde los operarios habían dejado herramientas esparcidas como promesas rotas. No la miró cuando habló. «Esto no está funcionando, Adela». Las palabras flotaron en el aire como el polvo de la reforma, suspendidas, irreales. Adela parpadeó varias veces, como si eso pudiera cambiar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir? Lo nuestro, el matrimonio, todo esto». Hizo un gesto amplio que abarcaba la casa, el embarazo, los 3 años que habían construido juntos. «He decidido que necesito espacio». Adela se apoyó contra la encimera provisional, sintiendo que las piernas le fallaban. El bebé se movió dentro de ella, como si también hubiera percibido que algo terrible estaba ocurriendo. «Rodrigo, estoy embarazada de 7 meses. De tu hija». Él finalmente se giró hacia ella, y por primera vez en años, Adela no reconoció al hombre que tenía delante. Su sonrisa encantadora había desaparecido, reemplazada por una frialdad que la helaba hasta los huesos. «Ya lo sé, pero eso no cambia nada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adela podía escuchar su propio corazón latiendo con violencia, el zumbido de la nevera, el ruido lejano del tráfico en la carretera de Barcelona. Todo sonaba amplificado, como si el mundo hubiera decidido burlarse de su dolor. «¿Hay alguien más?», preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Rodrigo recogió las llaves del coche de la encimera, evitando su mirada. «Mis cosas las recogeré mañana cuando no estés». La puerta se cerró tras él con un sonido que resonó por toda la casa inacabada. Adela se quedó allí, inmóvil, con las manos aferradas a su vientre y una pregunta martilleando en su cabeza. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Pero lo que aún no sabía era que la ceguera había sido mucho más profunda de lo que jamás podría imaginar. El peso del silencio. La madrugada llegó sin que Adela hubiera cerrado los ojos. Sentada en el sofá del salón, el único mueble que habían logrado rescatar del caos de la reforma, observaba cómo la luz del amanecer se filtraba entre las cortinas temporales de plástico. Su vientre se había endurecido varias veces durante la noche, contracciones falsas que la habían mantenido alerta y aterrorizada. Se levantó con dificultad,
una mano en la espalda baja donde el dolor se había instalado como un recordatorio constante de su nueva realidad. La lista del día anterior seguía pegada en la nevera, pero ahora las palabras se veían borrosas a través de las lágrimas que se negaba a derramar. Comprar cuna. La ironía la golpeó como una bofetada. El timbre de la puerta la sobresaltó. Eran las 7 de la mañana. Adela se acercó con cautela, esperando encontrar a Rodrigo arrepentido, con flores y excusas. En cambio, encontró a Carmen Rivas, su vecina de 62 años, con una bandeja humeante en las manos y una mirada de preocupación en sus ojos marrones. «Buenos días, hija. He oído... Bueno, las paredes no son muy gruesas», dijo Carmen, con esa franqueza directa que caracterizaba a las mujeres catalanas de su generación. «¿Puedo pasar?» Adela asintió, incapaz de articular palabra. Carmen entró y dejó la bandeja en la encimera provisional. El aroma de las magdalenas caseras y el café con leche llenó el espacio, compitiendo con el olor a yeso y abandono. «¿Dónde está el gallito?», preguntó Carmen, echando un vistazo a la casa vacía. «Se ha ido», respondió Adela, su voz apenas un susurro. «Ayer por la noche. Dice que necesita espacio». Carmen soltó un bufido que resumía décadas de experiencia con hombres débiles. ¿Espacio? Cuando una mujer está embarazada de 7 meses, el único espacio que un hombre decente necesita es el que hay junto a ella. Por primera vez en horas, Adela sintió algo parecido al alivio. La franqueza de Carmen era como un vaso de agua fría en medio del desierto de su confusión. «No sé qué voy a hacer, Carmen. La casa está a medias, tengo deudas de la reforma, y mi hija va a nacer en 2 meses. Primero vas a desayunar», interrumpió Carmen sirviendo café en una taza desportillada. «Segundo, vas a llamar a tus padres. Y tercero, vamos a averiguar qué esconde ese niño pijo de tu marido». Adela negó con la cabeza, mordiendo el interior de su mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre. «Mis padres, no podemos llamarlos. Ellos nunca aprobaron mi matrimonio con Rodrigo. Decían que era un trepa, que solo me quería por el dinero de la familia. Si les digo que tenían razón, ¿y qué importa quién tenía razón?». Carmen se sentó pesadamente a su lado. «Lo que importa es que ahora necesitas ayuda, y el orgullo no va a pagar las facturas ni va a construir la habitación de tu niña». Adela tomó un sorbo de café, sintiendo cómo el líquido caliente le devolvía algo de vida al cuerpo. Carmen tenía razón como siempre, pero la idea de llamar a don Alfonso y doña Beatriz, de admitir que su matrimonio perfecto había sido una ilusión, le parecía imposible. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró Adela, «que algo dentro de mí sabía que esto podía pasar. Rodrigo había cambiado las últimas semanas, más frío, más distante, llegaba tarde del trabajo, contestaba llamadas en susurros. Los hombres que engañan siempre dejan pistas», dijo Carmen. «Es como si quisieran que los pillen para no tener que ser ellos quienes den la cara». En ese momento, el teléfono de Adela vibró. Un mensaje. Su corazón se aceleró, esperando palabras de arrepentimiento, una explicación, cualquier cosa que le devolviera la esperanza. Pero el mensaje era de la empresa de reformas. «Señora Romero, nos han comunicado que deben suspenderse los trabajos por falta de pago. El señor de la Vega canceló la domiciliación bancaria ayer. Por favor, póngase en contacto para regularizar la situación». La taza se resbaló de las manos de Adela, estrellándose contra el suelo y esparciendo café y porcelana rota por toda la cocina. Carmen la sujetó por los hombros mientras las contracciones falsas regresaban, más intensas que antes. «¿Canceló la domiciliación?», balbuceó Adela. «Pero si la cuenta es mía, él no puede». Carmen la ayudó a sentarse, recogiendo los pedazos de porcelana con movimientos eficientes. «Claro que puede, si tiene acceso a la cuenta. ¿Le diste poderes?». Adela asintió lentamente, recordando el día en que Rodrigo le había pedido que lo autorizara para agilizar los trámites de la reforma. Había confiado en él ciegamente, como confiaba en todo lo que le decía. «Carmen, ¿y si esto no fue un impulso? ¿Y si lo tenía planeado?». La vecina se enderezó lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y determinación que Adela no había visto antes. «Entonces, hija mía, vamos a descubrir hasta dónde llega esta historia. Pero primero, llama a tus padres. Ahora». Mientras Adela buscaba el teléfono con manos temblorosas, una pregunta se instaló en su mente como una astilla.
Si Rodrigo había cancelado los pagos ayer mismo, ¿cuánto tiempo llevaba planeando su huida? La llamada más difícil. El teléfono pesaba como plomo en las manos de Adela. Carmen había insistido en quedarse, preparando otra taza de café, mientras ella marcaba el número que conocía de memoria, pero que llevaba meses sin usar. Cada tono de llamada era un martillazo en su pecho. Diga, la voz de doña Beatriz sonó tan fría y elegante como siempre, incluso a las 8 de la mañana. Mamá, soy Adela. Un silencio incómodo se extendió por la línea. Adela podía imaginar a su madre, impecablemente vestida incluso a esa hora, ajustándose las perlas que nunca se quitaba y frunciendo el ceño con esa expresión de desaprobación que tan bien conocía. Vaya, qué sorpresa. ¿Ocurre algo? No acostumbras a llamar tan temprano, ni tan tarde tampoco para el caso. El reproche velado golpeó a Adela como siempre, pero esta vez no tenía fuerzas para defenderse. Se mordió el interior de la mejilla hasta hacerse daño. Mamá, necesito hablar con vosotros. Rodrigo se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? ¿De viaje? Se ha ido. Para siempre. Ayer me dijo que quería espacio y se marchó. Estoy embarazada de 7 meses. La casa está a medias. Y él ha cancelado todos los pagos de la reforma. Esta vez el silencio fue diferente. Más pesado. Adela podía escuchar a su madre respirar procesando la información. Carmen le apretó la mano, dándole fuerzas. Tu padre está desayunando. Voy a pasártelo. No, mamá, espera. Pero ya era demasiado tarde. Don Alfonso Romero tenía una voz que había comandado salas de juntas durante 40 años, y ahora resonaba por el auricular con esa autoridad que siempre había intimidado a Adela. ¿Qué es eso de que Rodrigo se ha largado? Papá, te lo dijimos, Adela. Te lo dijimos desde el primer día. Ese chico no era trigo limpio. Demasiado guapo, demasiado encantador, demasiado interesado en impresionarnos cuando nos presentaste a la familia. Las lágrimas que Adela había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas pero imparables. Ya lo sé, papá. Tenías razón, pero ahora necesito ayuda. ¿Ayuda? ¿Después de 3 años sin visitarnos? ¿Después de rechazar nuestros consejos sobre la boda, sobre la casa? ¿Sobre todo? Carmen le quitó el teléfono de las manos a Adela y se lo acercó a la oreja con determinación. Buenos días, señor Romero. Soy Carmen Rivas, vecina de su hija. Su hija está embarazada, abandonada y necesita a su familia. Los reproches pueden esperar. Adela escuchó a su padre carraspear, sorprendido por la interrupción. ¿Y usted quién es para meterse en asuntos familiares? Soy alguien que ha estado aquí cuando ustedes no estaban, respondió Carmen con una serenidad helada. Ahora, ¿van a ayudar a su hija o prefieren seguir con su numerito de «ya os lo dijimos»? Carmen le devolvió el teléfono a Adela, quien se lo acercó al oído con manos temblorosas. Papá, siento mucho todo. Siento haber sido tan terca. Siento no haber venido a veros. Siento todo, pero ahora estoy asustada y no sé qué hacer. La voz de su padre se suavizó ligeramente. ¿Estás bien de salud? ¿Y el bebé? Sí, estamos bien. Pero papá, creo que Rodrigo lo tenía todo planeado. Canceló los pagos el mismo día que se fue, como si hubiera estado esperando el momento perfecto. Ven a casa, Adela. Tu madre va a preparar tu habitación y trae todos los papeles que tengas de la reforma, del matrimonio, de las cuentas bancarias. Si ese canalla os ha dejado tiradas, vamos a asegurarnos de que pague las consecuencias. Por primera vez en días, Adela sintió algo parecido al alivio, pero duró poco. Papá, hay algo más. No puedo moverme de la casa todavía. Los médicos me dijeron que con el embarazo tan avanzado, el estrés de la mudanza podría provocar un parto prematuro. Entonces iremos nosotros. Tu madre y yo estaremos allí esta tarde. Después de colgar, Adela se dejó caer contra el respaldo del sofá, agotada. Carmen se sentó a su lado, ofreciéndole una magdalena. ¿Ves? No ha sido tan terrible. Mi padre tiene razón, Carmen. Fui una estúpida. Todas las señales estaban ahí y yo las ignoré porque estaba enamorada de la idea de ser feliz. No eres estúpida por haber confiado en tu marido. Eres humana, pero ahora tienes que ser inteligente. Carmen se levantó y comenzó a recoger las cosas del desayuno. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si Rodrigo tenía esto planeado, seguramente haya más cosas que no sabes. Y antes de que tus padres lleguen y tomen el control de todo, tienes que empezar a buscar respuestas por ti misma. Adela se incorporó, sintiendo cómo algo se encendía en su interior.
Una chispa pequeña, pero real. ¿Por dónde empiezo? Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado, por el lugar donde los hombres siempre dejan sus secretos, sus cosas. Dijiste que iba a venir a recoger sus pertenencias cuando no estuvieras. ¿Qué tal si te adelantas y echas un vistazo antes de que venga? Adela miró hacia el dormitorio, donde las pertenencias de Rodrigo seguían intactas. Su corazón se aceleró, pero esta vez no era solo de miedo, era de determinación. Los secretos enterrados. Carmen se había ido hacía una hora, pero sus palabras seguían resonando en la cabeza de Adela. Los hombres siempre dejan sus secretos en sus cosas. Ahora de pie frente a la puerta del dormitorio que había compartido con Rodrigo durante 2 años, Adela sentía que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Empujó la puerta con cuidado, como si el simple gesto pudiera despertar a los fantasmas de su matrimonio. La habitación olía a la colonia cara que Rodrigo se ponía cada mañana, una mezcla de madera y especias que antes la consolaba y ahora le revolvía el estómago. La cómoda de Rodrigo seguía perfectamente ordenada. Camisas dobladas con precisión militar, corbatas organizadas por colores, gemelos alineados como soldados. Todo tan perfecto que resultaba casi obsceno. Adela abrió el primer cajón con manos temblorosas, removiendo entre calcetines y ropa interior como una intrusa en su propia casa. En el segundo cajón encontró algo que la detuvo en seco, una agenda de cuero negro que no había visto nunca. Rodrigo siempre había dicho que usaba solo el móvil para organizar su tiempo. ¿Por qué tendría una agenda física? Se sentó en el borde de la cama, pasando las páginas con el corazón acelerado. Las primeras fechas eran normales, citas de trabajo, reuniones, recordatorios médicos, pero a medida que avanzaba hacia los últimos meses, encontró anotaciones extrañas escritas con su letra pequeña y precisa. 15 de febrero, confirmado. A. Embarazada, 12 semanas. 20 de febrero, llamar a B. Plan en marcha. 8 de marzo, reunión RH. Presentar documentación matrimonial. 15 de abril, a 20 semanas. Perfecto para el timing. Adela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Siguió leyendo, cada palabra como una puñalada. 22 de mayo, posición ejecutiva confirmada para esposos con familia. Objetivo cumplido. 3 de junio. B. Impaciente. Resolver situación. A. Pronto. 15 de junio. A. Muy ansiosa últimamente. Acelerar plan. La agenda se resbaló de sus manos cuando llegó a la última entrada, fechada apenas 2 días atrás. 19 de junio. Día X. Cortar con A. Recoger cosas viernes. B. Ya tiene llaves del nuevo piso. B. Alguien llamado B. Tenía llaves de un nuevo piso. Adela se llevó las manos al vientre, sintiendo cómo su hija se movía inquieta, como si también hubiera percibido la traición que se revelaba ante sus ojos. Pero había más. En la contraportada de la agenda, Rodrigo había garabateado números de teléfono y direcciones. Una dirección en particular llamó su atención. Carrer de Gracia, 127, Tresto de Gonda. B. Adela conocía esa calle. Estaba cerca del centro de salud donde tenía sus controles prenatales. Con dedos temblorosos, buscó en su bolso la tarjeta que le había dado el doctor Mateo Ibáñez la semana anterior. Su consulta estaba en el número 89 de la misma calle. Un ruido en la puerta principal la hizo saltar del susto. Pasos conocidos, llaves conocidas. Rodrigo había vuelto. Adela guardó rápidamente la agenda en su bolso y corrió al baño, cerrando la puerta justo cuando escuchó la voz de Rodrigo resonando por la casa. «¿Adela? ¿Estás aquí?» No estaba solo. Adela pegó el oído a la puerta y escuchó una voz femenina, joven, que reía con una familiaridad que le encogió el corazón. «No te preocupes, amor. Seguro que está en casa de alguna amiga llorando. Ya sabes cómo son las embarazadas, todo drama». Rodrigo se rió, y ese sonido que antes le había parecido musical, ahora le sonaba cruel y extraño. «Tranquila, Bianca. Solo voy a coger mis cosas y nos vamos. En una hora, estaremos en nuestro nuevo hogar. Bianca. B». El puzzle empezaba a encajar de la manera más dolorosa posible. Adela escuchó cómo abrían cajones, cómo metían ropa en maletas, cómo desmontaban 3 años de matrimonio en 20 minutos. Pero lo que más la destrozó fue escuchar sus risas, como si la destrucción de su vida fuera motivo de celebración.
¿En serio le dijiste que necesitabas espacio? Preguntó Bianca entre risas. Qué original. Funcionó, ¿no? Además, ya no la necesito. El puesto ejecutivo es mío. La empresa valora a los empleados con estabilidad familiar, y una vez que nazca la niña, podré pedir la custodia compartida para quedar como el padre responsable. Eres diabólico, Rodrigo de la Vega. Soy práctico. Adela era un medio para un fin muy lucrativo, por cierto. Adela se mordió la mano para no gritar, sintiendo cómo su hija se agitaba dentro de ella. Las contracciones falsas volvieron, más intensas que nunca, pero esta vez las recibió como una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Cuando los pasos se alejaron hacia la puerta, Adela salió del baño con las piernas temblorosas, pero la mente más clara que nunca. En la mesilla de noche de Rodrigo, había una foto de los dos el día de su boda, sonriendo hacia la cámara como si el futuro les perteneciera. La tomó, y sin dudarlo, la partió por la mitad. Se quedó con su parte de la foto y tiró la de él a la basura. Luego sacó la agenda de su bolso y la abrió de nuevo. Esta vez no lloró. Esta vez, comenzó a tomar notas en el reverso de sus propias páginas, copiando cada fecha, cada nombre, cada dirección. Si Rodrigo creía que ella era solo un medio para un fin, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su medio. La guerra acababa de comenzar. El médico que sabía demasiado 3 días después del descubrimiento de la agenda, Adela caminaba por el Carrer de Gracia con paso decidido. Sus padres habían llegado la tarde anterior, y aunque don Alfonso había querido tomar el control inmediato de la situación, ella había logrado convencerlos de que necesitaba tiempo para procesar todo antes de tomar decisiones legales. Lo que no les había dicho era que tenía una cita médica de control prenatal, y que iba a aprovechar para hacer algo que jamás había hecho en su vida: investigar. El centro de salud pública bullía con la actividad matutina, madres con bebés, ancianos esperando consultas, el murmullo constante de una sanidad que funcionaba sin descanso. Adela se dirigió a recepción, donde una enfermera de mediana edad la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. Vengo para mi control con el doctor Ibáñez. Adela Romero, ¿verdad? Pase, está esperándola. La consulta del doctor. Mateo Ibáñez era pequeña pero ordenada. Diplomas colgados con precisión en las paredes, una planta verde en la ventana, y esa tranquilidad que emanaba de los espacios donde alguien trabajaba con vocación. Mateo levantó la vista de unos informes cuando ella entró, y por primera vez Adela se fijó realmente en él. Alto, como había notado antes, pero había algo en su postura que hablaba de alguien que cargaba con responsabilidades pesadas. Sus ojos verde grisáceos la estudiaron con una atención que iba más allá del protocolo médico. Buenos días, Adela. ¿Cómo se encuentra? Físicamente bien. Emocionalmente, es complicado. Mateo asintió mientras preparaba el equipo para la ecografía. Sus movimientos eran precisos, económicos, pero Adela notó que sus manos temblaron ligeramente al ajustar el monitor. Me he enterado de que su situación familiar ha cambiado. Adela se incorporó en la camilla, sorprendida. ¿Te ha enterado? ¿Cómo? Mateo se detuvo, y por primera vez desde que lo conocía, lo vio dudar. Se pasó una mano por la barba recortada y la miró directamente a los ojos. Adela, hay algo que tengo que contarle, algo que debería haberle dicho hace semanas, pero no sabía cómo. El corazón de Adela se aceleró. El gel frío de la ecografía contrastaba con el calor que sentía subiendo por su cuello. ¿Qué pasa? Antes de ser trasladado a esta clínica, trabajaba en el Hospital Clinic. Una noche, hace aproximadamente 2 meses, estaba saliendo tarde de mi turno cuando escuché una conversación telefónica en el aparcamiento. Mateo se acercó a la ventana, evitando su mirada. Era su marido. Hablaba con alguien sobre usted, sobre su embarazo. Decía que el plan había funcionado y que ya tenía asegurado el puesto que quería en la empresa de sus suegros. Adela sintió que el mundo se tambaleaba. Se aferró a los bordes de la camilla, sintiendo cómo su hija se movía inquieta dentro de ella. ¿Escuchó eso hace 2 meses y no me dijo nada? ¿Qué podía decirle? Era su palabra contra la mía. Usted parecía feliz, enamorada, y yo soy solo un médico que escuchó algo por casualidad. No tenía pruebas. ¿Qué más escuchó? Mateo se giró hacia ella, y esta vez no apartó la mirada. Mencionó a alguien llamada Bianca. Dijo que ella estaba impaciente porque terminara todo,
que ya tenían un piso juntos esperando. Adela cerró los ojos, sintiendo cómo todas las piezas encajaban, la dirección en la agenda de Rodrigo, la cercanía del centro médico, la casualidad de que Mateo hubiera escuchado esa conversación. Doctor Ibáñez, ¿esa conversación fue aquí cerca? En el aparcamiento del edificio de enfrente, el número 127. Bingo. Adela abrió los ojos y Mateo debió ver algo en su expresión porque se acercó rápidamente. Adela, ¿se encuentra bien? Su ritmo cardíaco se ha disparado. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. ¿Recuerda exactamente qué día fue esa conversación? Mateo frunció el ceño, concentrándose. Fue un viernes por la noche, el 17 de abril, porque recuerdo que al día siguiente tenía que cubrir un turno extra por las vacaciones de un compañero. Adela sacó su móvil y comenzó a escribir febrilmente en las notas. El 17 de abril, 2 días después de la anotación en la agenda de Rodrigo, a 20 semanas. Perfecto para el timing. Doctor Ibáñez, necesito pedirle un favor muy grande. Dígame, ¿estaría dispuesto a testificar sobre lo que escuchó? No ahora, pero si llegara el momento, ¿lo haría? Mateo la miró durante un largo momento, y Adela vio algo cambiar en su expresión, como si estuviera tomando una decisión que llevaba meses posponiendo. Sí, lo haría. De hecho, debería haberlo hecho antes. Me siento culpable por no haber intervenido. No se sienta culpable. Usted no me conocía y, como dice, no tenía pruebas. Pero ahora las tengo yo. ¿Qué va a hacer? Por primera vez en días, Adela sonrió. No era una sonrisa triste o amarga, sino algo completamente nuevo. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que no estaba tan indefensa como creía. Voy a hacer lo que mi marido nunca esperó que hiciera. Voy a luchar. Mateo terminó la ecografía en silencio, pero cuando le entregó las fotografías de su hija, añadió algo más. Una tarjeta con su número personal, por si necesita cualquier cosa. Y Adela, su hija está perfecta, fuerte, como su madre. Mientras salía del centro médico, Adela sintió que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo una mujer embarazada y abandonada, era una mujer embarazada, abandonada, y con un testigo que podía corroborar que todo había sido una manipulación desde el principio. Rodrigo había cometido su primer error. No había contado con que las paredes tienen oídos, y el doctor Mateo Ibáñez tenía muy buena memoria. La red se teje. Adela llegó a casa con las ecografías en una mano y el número de Mateo en la otra, pero no encontró la casa vacía como esperaba. Sus padres estaban en el salón con Carmen, y los tres tenían esa expresión tensa que indicaba que habían estado hablando de ella. ¿Dónde has estado, hija?, preguntó doña Beatriz ajustándose las perlas con ese gesto nervioso que Adela conocía desde la infancia. Llegamos ayer y apenas hemos podido hablar contigo. En el médico. Control de rutina. Don Alfonso se levantó del sofá provisional, imponente incluso en esa casa a medio reformar. A los 67 años, seguía siendo el empresario que había construido un imperio textil desde cero. Adela, hemos estado revisando tu situación financiera con Carmen. Es peor de lo que pensábamos. Adela se sentó lentamente preparándose para lo que sabía que vendría. ¿Cómo de peor? Las deudas de la reforma ascienden a 45.000 euros. Leyó su padre de una libreta. Rodrigo vació la cuenta de ahorros conjunta antes de irse. Y hay algo más. Carmen se aclaró la garganta mirando a Adela con una mezcla de compasión y rabia. Tu marido solicitó un préstamo personal a tu nombre hace 3 semanas. 20.000 euros que transfirió inmediatamente a otra cuenta. Adela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se llevó las manos al vientre, donde su hija parecía responder a su agitación con movimientos inquietos. ¿Cómo pudo hacer eso sin mi firma? Tenía tus datos, acceso a tu documentación, y seguramente falsificó tu firma, explicó su padre. Es un delito, por supuesto, pero primero hay que probarlo. Doña Beatriz se acercó a su hija, y por primera vez en años, Adela vio vulnerabilidad real en los ojos de su madre. Hija, sabemos que has sido muy independiente, pero ahora necesitas ayuda. Tu padre y yo hemos decidido cubrir todas las deudas y terminar la reforma. No podemos permitir que nuestra nieta nazca en estas condiciones. No, dijo Adela con una firmeza que sorprendió a todos, incluida a ella misma. ¿Cómo que no? Su padre frunció el ceño. No quiero que paguéis nada. No todavía. Carmen se inclinó hacia adelante estudiando su rostro. ¿Qué has descubierto, hija?
Adela sacó la agenda de Rodrigo de su bolso y la dejó sobre la mesa de centro improvisada. 3 pares de ojos se fijaron en el cuero negro como si fuera una bomba. He descubierto que mi marido es mucho más calculador de lo que ninguno de nosotros imaginó. Durante los siguientes 20 minutos, Adela les contó todo. La agenda, las anotaciones, la conversación que había escuchado en casa, y finalmente, la revelación del doctor Ibáñez. Sus padres la escucharon en silencio, pero Carmen fue haciendo pequeños ruidos de indignación que fueron creciendo hasta convertirse en una furia silenciosa. «Ese hijo de perra», murmuró Carmen cuando Adela terminó. «Perdón por el lenguaje, pero es que...» «Carmen tiene razón», interrumpió don Alfonso, y era la primera vez que Adela lo veía llamar a su vecina por su nombre. «Este no es solo un caso de infidelidad, es fraude, es estafa, es algo que podemos usar», completó Adela. Sus padres la miraron con sorpresa. «¿Usar cómo?», preguntó su madre. «Papá, tú conoces el mundo empresarial mejor que nadie. Si Rodrigo consiguió ese puesto mintiendo sobre su situación familiar, presentando documentación falsa, y además ha cometido fraude financiero, ¿qué pasaría si su empresa se enterara?». Don Alfonso se quedó pensativo, tamborileando los dedos sobre la mesa como hacía siempre que su mente empresarial se ponía en marcha. Dependería de la empresa, pero la mayoría tienen cláusulas morales en los contratos ejecutivos. Un escándalo así podría costarle el trabajo, y si pierde el trabajo, pierde la capacidad económica para pedir la custodia compartida, añadió Adela. Carmen aplaudió lentamente. Esta niña ha salido a su abuelo. Calculadora cuando hace falta. Doña Beatriz, que había permanecido callada, finalmente habló. «Adela, entiendo tu rabia, pero la venganza no es venganza, mamá», la interrumpió Adela. «Es justicia. Rodrigo ha cometido delitos. Ha mentido. Ha robado. Ha manipulado. ¿Por qué debería salirse con la suya? ¿Y qué propones exactamente?», preguntó su padre. Adela se levantó y comenzó a caminar por el salón, ese hábito que había desarrollado cuando necesitaba pensar. Sus padres y Carmen la siguieron con la mirada como si estuvieran viendo a una persona completamente nueva. «Propongo que reunamos todas las pruebas, la agenda, el testimonio del doctor Ibáñez, los documentos del préstamo fraudulento, todo. Y luego, cuando tengamos un caso sólido, se lo presentamos a su empresa». «¿Sabes dónde trabaja?», preguntó Carmen. «Textiles Marítimos, S.A., respondió don Alfonso con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una empresa mediana, pero respetable. Y conozco al director general Enrique Bassols. Fuimos compañeros en la universidad». Adela se detuvo en seco. «¿Los conoces?». «Conozco a Enrique desde hace 40 años. Si le demuestro que uno de sus empleados está usando métodos fraudulentos para conseguir ascensos, créeme, no le va a gustar nada». Por primera vez desde que Rodrigo se había ido, Adela sintió que el poder había cambiado de manos. Ya no era la víctima indefensa de un plan maquiavélico. Era una mujer con recursos, con aliados, y con información que podía destruir a quien la había traicionado. «Pero necesitamos más», dijo, volviendo a sentarse. «Necesitamos pruebas irrefutables. Y necesitamos conocer a Bianca». Carmen levantó una ceja. «¿Conocer a la amante? ¿Para qué?». Adela sonrió. Y esta vez fue una sonrisa que había heredado directamente de su padre, para saber si ella también tiene secretos que Rodrigo preferiría mantener ocultos. El silencio que siguió fue eléctrico. Los 4 se miraron como conspiradores, y Adela supo que ya no estaba sola en esta guerra. La había estado luchando mal desde el principio. Ahora tenía un ejército. El rostro del enemigo. 2 días después, Adela se encontraba sentada en una cafetería del Carrer de Gracia, 3 edificios más abajo del número 127, con Carmen a su lado y una taza de té de manzanilla enfriándose entre sus manos. Llevaban allí 2 horas observando discretamente el edificio donde vivía Bianca, y ya empezaba a preguntarse si su plan de reconocimiento era una idea estúpida. «Esto es ridículo», murmuró, mordiendo el interior de su mejilla. «¿Qué esperamos conseguir espiando como adolescentes?». Carmen, que había insistido en acompañarla pese a las protestas de don Alfonso, removió su cortado con determinación. «Conocer al enemigo, hija. Tu padre puede tener los contactos empresariales, pero nosotras tenemos algo mejor. Instinto femenino». En ese momento, la puerta del edificio se abrió y salió una mujer que hizo que Adela se atragantara con su té.
Bianca no era lo que había imaginado. Era más joven, tal vez 26 años, con el cabello rubio platino recogido en una coleta alta perfecta, vestida con ropa deportiva cara que marcaba una figura envidiable. Caminaba con la confianza de alguien que jamás había dudado de su lugar en el mundo. «Es ella», susurró Adela, sintiendo una punzada de algo que no era exactamente celos, sino asombro, por lo diferente que era de ella misma. Carmen entornó los ojos, estudiando a la mujer con la precisión de un francotirador, demasiado arreglada para ir al gimnasio. ¿Y esa bolsa no es un maletín de trabajo? Adela se fijó mejor. Carmen tenía razón. Bianca llevaba una bolsa de cuero negra que parecía más profesional que deportiva. La siguieron con la mirada mientras se dirigía hacia la estación de metro. ¿Crees que trabaja cerca? Solo hay una manera de averiguarlo. Sin consultar con Adela, Carmen se levantó y comenzó a caminar hacia el edificio. Adela la siguió, el corazón latiéndole con fuerza, sintiéndose ridículamente embarazada y conspicua al lado de la energía decidida de su vecina. Carmen se dirigió directamente al portero automático y comenzó a leer los nombres de los buzones. Adela se quedó unos pasos atrás, fingiendo mirar su teléfono. Apartamento Trero 2A. Aquí está, murmuró Carmen. B. Torrent Ruiz. Bianca Torrent Ruiz. Y mira esto. Carmen señaló discretamente el buzón. Aquí dice que también vive alguien más. R. de la Vega. Adela sintió una nueva puñalada de traición. Rodrigo ya había cambiado oficialmente su domicilio. No solo la había abandonado, había borrado completamente su rastro de la vida que habían compartido. Carmen, vámonos. Esto no está bien. Espera, mira quién viene. Una mujer mayor, de unos 70 años, se acercaba al edificio cargada con bolsas de la compra. Carmen, con una naturalidad que dejó a Adela boquiabierta, se acercó a ayudarla. «Buenos días, señora. ¿Le ayudo con esas bolsas? Pesan mucho». «Oh, qué amable. Gracias, hija». Mientras subían los escalones hacia la entrada, Carmen comenzó su interrogatorio con la sutileza de una profesional. «¿Vive usted aquí? ¡Qué edificio tan bonito!» «Sí, en el primero. ¿Buscan a alguien?» «A una antigua compañera de trabajo, Bianca Torrent. Creo que vive en el tercero». La mujer mayor hizo una mueca que no pasó desapercibida. «Ah, la rubia del tercero. Sí, esa vive aquí, aunque últimamente hay mucho ajetreo. El novio nuevo que se ha traído, muy guapo, pero menudo escándalo hacen». Adela sintió que se le cerraba la garganta. ¿Escándalo? Discuten mucho. Sobre todo ella. Grita que él no se divorcia lo suficientemente rápido, que las cosas no van como prometió. Anteayer fue terrible. Ella decía algo de que si no conseguía lo del trabajo, todo habría sido una pérdida de tiempo. Carmen y Adela intercambiaron una mirada cargada de significado. «¿Y a qué se dedica ella?», preguntó Carmen con naturalidad. «Trabaja en una consultoría de recursos humanos. Algo así como selección de personal. Sale muy temprano todas las mañanas, muy elegante. Aunque últimamente está muy nerviosa». La mujer entró en el edificio después de agradecerles la ayuda, y Carmen y Adela se quedaron en la acera, procesando la información. «Una consultora de recursos humanos», murmuró Adela. «¿Crees que ella pudo ayudarle a conseguir el puesto en la empresa de tu padre?» «Es muy posible». Adela se apoyó contra la pared del edificio, sintiendo cómo su hija se movía inquieta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen más compleja y más criminal de lo que había imaginado. «Carmen, necesito llamar a mi padre. Si Bianca trabaja en recursos humanos y ayudó a Rodrigo a manipular su candidatura, eso ya no es solo infidelidad y fraude financiero, hija. Eso es conspiración empresarial». Mientras marcaba el número de su padre, Adela levantó la vista hacia las ventanas del tercer piso. En una de ellas, una cortina se movió ligeramente, como si alguien hubiera estado observando. Por primera vez desde que había empezado esta investigación, Adela se preguntó si ella también estaba siendo vigilada. «Papá, soy Adela. Necesito que investigues algo urgente. ¿Conoces alguna consultora de recursos humanos que trabaje con textiles marítimos? Específicamente, busca a alguien llamada Bianca Torrent Ruiz». La voz de don Alfonso sonó tensa al otro lado de la línea. «¿Por qué?». «Porque creo que acabamos de descubrir que mi marido no actuó solo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando su padre volvió a hablar,
Su voz tenía esa frialdad empresarial que Adela conocía bien, la que usaba cuando alguien había cruzado una línea que no debía cruzar. Dame 24 horas y Adela, si tienes razón esto va a ser mucho más grande de lo que pensábamos. Mientras colgaba, Adela miró una vez más hacia la ventana del tercer piso. Esta vez, la cortina estaba completamente cerrada, pero ya era demasiado tarde. La guerra había escalado y ahora ella sabía exactamente contra quién estaba luchando. La conspiración se desvela. Don Alfonso llegó a casa de Adela al día siguiente con una carpeta manila bajo el brazo y una expresión que ella no había visto nunca. La mezcla de admiración profesional y repugnancia moral que solo aparece cuando un empresario descubre un fraude especialmente elaborado. Siéntate, hija. Esto es más gordo de lo que ninguno de nosotros imaginó. Adela, Carmen y doña Beatriz se reunieron alrededor de la mesa improvisada del salón, mientras don Alfonso abría la carpeta como si fuera a revelar secretos de Estado. Bianca Torrent Ruiz trabaja para Selecciona Plus, una consultora que ha manejado los procesos de selección ejecutiva de textiles marítimos durante los últimos 2 años. Pero eso no es lo más interesante. Sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa. Lo interesante es que Bianca ha estado manipulando específicamente los procesos para puestos que requieren estabilidad familiar como criterio de valoración. En los últimos 18 meses, ha colocado a 3 hombres casados con hijos en puestos ejecutivos, todos con perfiles similares al de Rodrigo. Carmen silbó por lo bajo. ¿Quieres decir que esto es su modus operandi? Exactamente. Pero hay más. He hablado con Enrique Basols esta mañana. Le dije que tenía información sobre irregularidades en su proceso de selección. Sin darle nombres aún, le expliqué el caso. Don Alfonso hizo una pausa dramática, claramente disfrutando del momento. Resulta que ya tenían sospechas sobre Bianca. Hace 3 meses, la mujer de uno de los ejecutivos que ella colocó se presentó en las oficinas denunciando que su marido la había abandonado el mismo día que firmó su contrato, pero no tenían pruebas hasta ahora. Adela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el embarazo. Hay más víctimas. Al menos 2 más que sabemos. Mujeres embarazadas o con hijos pequeños, abandonadas por maridos que de repente conseguían trabajos muy bien pagados. Doña Beatriz se llevó una mano al pecho. Dios mío, es una red organizada. Es un negocio, corrigió don Alfonso. Bianca y Rodrigo, posiblemente otros, han convertido el engaño matrimonial en una estrategia profesional. Embarazan o se casan con mujeres con dinero o conexiones familiares. Usan esa estabilidad para conseguir puestos ejecutivos, y luego las abandonan para pasar al siguiente objetivo. Adela se levantó bruscamente, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Caminó hasta la ventana, apoyando las manos en el cristal frío. Rodrigo nunca me quiso, ni siquiera al principio. Yo era solo un proyecto profesional. Carmen se acercó y le puso una mano en el hombro. Eras un ser humano al que utilizaron. Eso los convierte en monstruos, no a ti en tonta. Don Alfonso carraspeó. Hay algo más, Adela. Enrique quiere reunirse contigo mañana. Con toda la información que tenemos, pueden despedir a Rodrigo por causa justificada, lo que significa que no tendrá derecho a indemnización. Pero además, van a denunciar tanto a él como a Bianca por fraude empresarial. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa cárcel, para los dos. El silencio que siguió fue denso como el humo. Adela se giró lentamente hacia su padre, estudiando su expresión. ¿Cárcel de verdad? ¿Fraude empresarial? ¿Falsificación de documentos? ¿Estafa? Estamos hablando de varios delitos graves, y si conseguimos probar que hay más víctimas, la cosa se convierte en asociación ilícita. En ese momento, el teléfono de Adela vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos que has estado investigando. Sería mejor para todos que pararas. Tu hija necesita una madre prudente. Adela mostró el mensaje a los otros, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Me están amenazando. Don Alfonso se puso en pie de un salto, con más energía de la que había mostrado en años. Perfecto. Ahora tenemos también intimidación y amenazas. Carmen, ¿puedes quedarte aquí con Adela mientras Beatriz y yo vamos a comisaría? Por supuesto. No, dijo Adela con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. Voy con vosotros. Hija, estás embarazada de 8 meses.
Y por eso mismo tengo más razones que nadie para acabar con esto. Si creen que me van a asustar con amenazas, es que no saben con quién se han metido. Doña Beatriz sonrió por primera vez en días. Ahí está mi hija, la que no conocían. Mientras se preparaban para salir, Adela recibió otro mensaje, esta vez de Mateo. ¿Todo bien? He visto movimiento extraño cerca de su casa. Estoy en la consulta por si necesita algo. Por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, Adela sintió que tenía un verdadero equipo protegiéndola. Sus padres, Carmen, Mateo, incluso la empresa de Rodrigo estaba de su lado. «Papá», dijo mientras subía al coche, «cuando esto termine, ¿crees que Rodrigo entenderá que cometió un error al subestimarme?» Don Alfonso arrancó el motor con una sonrisa feroz. «Creo que Rodrigo va a entender muchas cosas desde la cárcel». Mientras se dirigían a comisaría, Adela sintió a su hija moverse dentro de ella con más fuerza que nunca, como si también estuviera preparándose para la batalla final. La guerra había escalado, pero por primera vez, Adela tenía la certeza absoluta de quién iba a ganar. El momento de la verdad. La sala de reuniones de Textiles Marítimos, S.A., nunca había albergado una confrontación como la que estaba a punto de tener lugar. Enrique Bassols, director general, presidía una mesa ovalada donde se sentaban los abogados de la empresa, don Alfonso, y Adela, quien a pesar de sus 8 meses de embarazo, irradiaba una determinación que llenaba toda la habitación. Rodrigo entró confiado, ajustándose la corbata con ese gesto que Adela conocía tan bien. Su sonrisa encantadora se desvaneció cuando vio a su esposa sentada al otro lado de la mesa, rodeada de hombres en trajes que claramente no estaban allí para felicitarlo. «Adela, ¿qué haces aquí? Siéntate, Rodrigo», ordenó Enrique Bassols con una frialdad que helaba la sangre. «Tenemos que hablar». Rodrigo miró alrededor, su confianza evaporándose como el agua bajo el sol. Se sentó lentamente, y Adela notó que le temblaban ligeramente las manos. ¿De qué se trata todo esto? Don Alfonso abrió una carpeta y deslizó varios documentos hacia el centro de la mesa. Se trata de fraude empresarial, falsificación de documentos, y algo que podrías llamar gestión creativa de tu vida personal para beneficio profesional. Rodrigo palideció, pero mantuvo la compostura. No sé de qué hablan. Adela se inclinó hacia adelante, sacando la agenda de cuero negro de su bolso y dejándola sobre la mesa con un golpe sordo que resonó como un martillo judicial. «¿No? Entonces supongo que no reconoces tu propia letra». Abrió la agenda en la página que se sabía de memoria y comenzó a leer con una voz que no tembló ni una sola vez. 15 de febrero. Confirmado. A. Embarazada 12 semanas. 20 de febrero. Llamar a B. Plan en marcha. 8 de marzo. Reunión RH. Presentar documentación matrimonial. Rodrigo intentó levantarse, pero uno de los abogados le hizo un gesto para que permaneciera sentado. «Eso no prueba nada». «¿No?» Adela pasó las páginas. 22 de mayo. Posición ejecutiva confirmada para esposos con familia. Objetivo cumplido. 3 de junio. B. Impaciente. Resolver situación A. Pronto. La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. «Adela, estás malinterpretando». 19 de junio. Día X. Cortar con A. Recoger cosas viernes. B. Ya tiene llaves del nuevo piso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Enrique Bassols estudió a Rodrigo como un entomólogo examina un insecto particularmente repugnante. «Explícanos quién es B, Rodrigo». «Yo no tengo por qué responder a esto». En ese momento, la puerta se abrió y entró Bianca Torrent, escoltada por 2 guardias de seguridad de la empresa. Su confianza habitual se había evaporado, reemplazada por una palidez que contrastaba violentamente con su cabello rubio platino. «Bianca», dijo Enrique, «qué oportuno. Estábamos hablando precisamente de ti». Bianca miró a Rodrigo con una mezcla de terror y furia. «Dijiste que esto nunca saldría a la luz». «Cállate», siseó Rodrigo. «¿Callarme?» Bianca se giró hacia la mesa. «Después de que me hayas metido en este lío, yo solo ayudé con el proceso de selección. El plan de embarazar a mujeres ricas para conseguir puestos ejecutivos fue idea tuya». Adela sintió que el mundo se detenía. Incluso había pronunciado las palabras que ella ni siquiera se había atrevido a pensar. Plan de embarazar a mujeres ricas. Don Alfonso se aclaró la garganta. «Para que conste en acta,
¿Estás admitiendo que manipulaste intencionalmente el proceso de selección de personal de esta empresa? Bianca miró a Rodrigo, esperando algún tipo de salvación que claramente no iba a llegar. Él me dijo que si le ayudaba a conseguir este puesto, nos iríamos juntos a vivir a Londres, que solo tenía que esperar a que naciera la niña para poder pedir la custodia y quedar como el padre responsable. Rodrigo se levantó bruscamente. «Eres una mentirosa». ¿Mentirosa? Bianca rebuscó en su bolso y sacó su teléfono. «Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones, idiota. Mi exnovio me enseñó a protegerme». La abogada de la empresa extendió la mano. «¿Podemos escuchar esas grabaciones?» Mientras Bianca manipulaba su teléfono, Adela observó a Rodrigo desmoronarse ante sus ojos. El hombre encantador y seguro de sí mismo que había conocido se había convertido en algo pequeño y patético. La voz de Rodrigo salió del teléfono con una claridad cristalina. «Una vez que nazca la cría, pediré la custodia compartida. Eso me dará derecho a una pensión de Adela, y además, quedaré como el padre responsable, perfecto para futuras promociones. ¿Y si ella no acepta? ¿Qué va a hacer? Está gorda, embarazada, sin trabajo y emocionalmente dependiente de mí. Es perfecta porque es débil». Adela se llevó las manos al vientre, donde su hija se movía con fuerza, como si también hubiera escuchado las palabras de su padre. Enrique Bassols cerró la carpeta con un golpe definitivo. «Rodrigo de la Vega, quedas despedido con efecto inmediato por fraude, falsificación de documentos y manipulación del proceso de selección. Los abogados de la empresa presentarán una denuncia penal mañana mismo. Bianca Torrent, tu empresa ya no trabajará más con nosotros y recomendaremos a todas las empresas de nuestro sector que eviten vuestros servicios». Rodrigo se giró hacia Adela con una desesperación que la habría conmovido hace un mes. «Adela, por favor, puedes parar esto. Somos familia». Adela se levantó lentamente apoyándose en la mesa. Cuando habló, su voz tenía una serenidad que la sorprendió incluso a ella. «Rodrigo, yo nunca fui tu familia, fui tu proyecto. Pero ahora eres tú el que es débil, y yo la que tiene el control». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo, y se giró una última vez. «Ah, y Rodrigo, cuando nazca nuestra hija, no aparecerás ni en el certificado de nacimiento. He empezado los trámites de divorcio por abandono del hogar. Legalmente, será solo mía». La puerta se cerró tras ella con un sonido definitivo, dejando atrás el eco de una vida que había sido una mentira y el comienzo de una nueva historia que sería completamente suya. Renacer. 6 meses después. La pequeña oficina en el barrio de Gracia era modesta pero luminosa, con plantas en cada rincón y una cafetera que funcionaba a todas horas. En la puerta, una placa sencilla pero elegante rezaba: «Mujeres fuertes. Asesoría legal y apoyo emocional. Directora, Adela Romero Alborán». Adela estaba sentada detrás de su escritorio, dando el pecho a Valentina, su hija de 3 meses, mientras revisaba el expediente de su próxima cliente. La niña había nacido en septiembre con los ojos más decididos que jamás había visto, como si hubiera heredado toda la determinación que su madre había desarrollado durante el embarazo. Carmen entró con una bandeja de café y magdalenas caseras, seguida de cerca por una mujer joven que temblaba ligeramente y se aferraba a un bolso como si fuera un salvavidas. «Adela, te presento a Marina. Está en una situación familiar complicada». Adela le sonrió a la mujer con esa calidez que había aprendido a combinar con su nueva fuerza interior. «Siéntate, Marina. Cuéntame qué pasa». Marina, una morena de unos 28 años con ojeras que hablaban de noche sin dormir, se sentó al borde de la silla. «Mi marido me dejó hace 2 semanas. Estoy embarazada de 5 meses y creo que lo tenía planeado desde hace tiempo. He encontrado notas en su agenda, conversaciones extrañas». Adela y Carmen intercambiaron una mirada cargada de significado. En los últimos 6 meses, habían visto demasiados casos similares. «¿Dónde trabaja tu marido, Marina?» «En una empresa de seguros. Hace 3 meses consiguió un ascenso importante. Dijeron que valoraban mucho que fuera un hombre de familia estable». Valentina terminó de mamar y Adela la incorporó contra su hombro, dándole palmaditas suaves en la espalda mientras procesaba la información. «Marina, ¿has oído hablar de una consultora llamada Bianca Torrent?» La mujer palideció. «¿Cómo lo sabes? Ella llevó el proceso de selección para el puesto de mi marido.
Carmen soltó un suspiro que venía del alma. Otra vez no. Adela se levantó y caminó hasta la ventana meciendo suavemente a Valentina. Desde allí podía ver el edificio donde había comenzado su transformación, el centro médico donde Mateo seguía trabajando y donde ahora la visitaba regularmente, no solo como médico de su hija, sino como el hombre que había elegido estar cerca sin presionar, respetando sus tiempos y su proceso de sanación. Marina, tengo buenas noticias y malas noticias. Las malas son que probablemente tienes razón y tu marido lo tenía todo planeado. Las buenas son que Bianca Torrent está en la cárcel desde hace 4 meses, junto con otros 3 hombres que usaron su mismo método. ¿En la cárcel? Por fraude empresarial y estafa organizada. Y si tu caso es como creo que es, tu marido va a acompañarla muy pronto. Adela regresó a su escritorio y abrió un cajón del que sacó una carpeta gruesa. En estos 6 meses hemos documentado 12 casos similares al tuyo. Hombres que embarazaron a mujeres específicamente para conseguir ascensos, y luego las abandonaron siguiendo el mismo patrón. La Policía Nacional ha abierto una investigación que va mucho más allá de Barcelona. Marina rompió a llorar, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio. ¿Entonces no estoy loca? ¿No soy yo la que hizo algo mal? No, cariño. Eres una víctima de una red criminal muy sofisticada, pero también eres una superviviente, y vamos a asegurarnos de que obtengas justicia. Carmen se acercó a Marina y le puso una mano en el hombro. Y apoyo. Todas las mujeres que han pasado por aquí se ayudan entre ellas. Vas a tener una familia nueva. En ese momento la puerta se abrió y entró Mateo, todavía con la bata médica pero sonriendo al ver a Valentina. Buenos días. ¿Cómo está mi paciente favorita? Adela le pasó a la niña, observando cómo la cogía con esa delicadeza que caracterizaba todos sus gestos. En los últimos meses, Mateo había demostrado que un hombre podía estar presente sin invadir, apoyar sin controlar, amar sin poseer. Mateo, te presento a Marina. Otro caso como el nuestro. Mateo asintió con seriedad. ¿Necesitas que documente algo médico? ¿Control del embarazo? ¿Estado emocional? Sí, por favor. Y Mateo, gracias por estar aquí. Él la miró con esos ojos verde grisáceos que la habían visto romperse y reconstruirse. Siempre voy a estar aquí, Adela. Para ti y para Valentina, pero también para todas las mujeres que necesiten que alguien las escuche. Mientras Mateo se llevaba a Marina para hacerle un control médico, Adela se quedó sola en su oficina. Se acercó al escritorio donde tenía enmarcada la foto de Valentina recién nacida, junto a un artículo de periódico que había guardado. Desarticulada red de fraude matrimonial empresarial. 8 detenidos. También tenía una carta que había llegado esa mañana desde la prisión. La remitente era Bianca Torrent. La había leído una vez y había decidido no volver a abrirla nunca más. Las disculpas de los culpables no la interesaban. La justicia de los tribunales ya había hablado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. Hija, el periódico económico quiere hacerte una entrevista sobre la fundación. ¿Aceptas? Adela sonrió. En 6 meses, Mujeres Fuertes había pasado de ser una pequeña oficina de apoyo a convertirse en una fundación que recibía casos de toda España. Su historia había inspirado a otras mujeres a denunciar, a investigar, a no quedarse calladas. Contestó, acepto, pero que vengan aquí, en mi territorio. Valentina empezó a llorar desde la consulta de Mateo, ese llanto fuerte y decidido que la caracterizaba. Adela sonrió mientras se dirigía hacia allí. Su hija había nacido en un mundo donde su madre era fuerte, independiente, y rodeada de gente que la quería por quien era, no por lo que podía darles. Rodrigo había llamado 3 veces desde la cárcel. Adela había rechazado todas las llamadas sin dudar un segundo. Esa vida, esa mujer que había sido víctima de un plan cruel, ya no existía. En su lugar había nacido alguien completamente nuevo, una mujer que había convertido su dolor en poder, su traición en propósito, y su soledad en una comunidad de mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente. Mientras cogía a Valentina en brazos, Adela miró por la ventana hacia el cielo azul de Barcelona. Ya no mordía el interior de su mejilla cuando estaba nerviosa. Ya no hacía listas obsesivamente para controlar el caos. Ahora hacía planes. Y esos planes eran para construir un mundo donde ninguna mujer tuviera que pasar por lo que ella había pasado. La guerra había terminado. La vida acababa de empezar.
La fuerza que nunca supo que tenía un año después. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento que Adela había comprado con sus propios ingresos en el centro de Barcelona. Era modesto pero acogedor, con fotografías de Valentina en cada rincón y plantas que crecían con la misma determinación que había mostrado su dueña para reconstruir su vida. Valentina, ahora de 15 meses, caminaba tambaleante por el salón, persiguiendo a un gato callejero que Carmen había rescatado y que se había convertido en parte de la familia. Sus primeras palabras habían sido mamá y no, una combinación que a Adela le parecía perfecta para una niña que crecía aprendiendo que tenía voz propia. Mateo estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción catalana mientras cortaba verduras. Se habían casado 3 meses atrás en una ceremonia pequeña e íntima, con Carmen como madrina, y don Alfonso caminando orgulloso junto a su hija hacia un altar lleno de mujeres que habían encontrado su fuerza gracias a la fundación Mujeres Fuertes. No había sido un cuento de hadas. Habían sido 2 personas heridas que se habían encontrado en el momento justo, cuando ambos estaban preparados para amar desde la honestidad y no desde la necesidad. Adela se sentó en el sofá con una taza de té de manzanilla, la misma que bebía en los días más oscuros de su embarazo, pero que ahora sabía completamente distinta. En sus manos tenía el último informe de la fundación. En el último año habían ayudado a 73 mujeres a escapar de situaciones de manipulación y fraude matrimonial. La red criminal había sido completamente desmantelada, y Rodrigo cumpliría una condena de 6 años por estafa, fraude y asociación ilícita. Rodrigo había intentado contactar con ella una última vez, a través de los abogados, pidiendo que le dejara conocer a Valentina. Adela había respondido con una carta de 2 líneas. Mi hija no necesita conocer a alguien que la planeó solo como herramienta para hacer daño a su madre. Nuestra familia está completa sin ti. El teléfono sonó y Carmen apareció por la puerta con su energía de siempre, ahora convertida en la coordinadora oficial de la fundación. Adela, niña, tienes que ver esto. Carmen desplegó un periódico sobre la mesa de centro. En primera página, un titular que hizo que a Adela se le encogiera el corazón de emoción. El Ministerio de Igualdad adopta el protocolo Adela para detectar casos de fraude matrimonial en empresas públicas. ¿El protocolo Adela?, preguntó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu historia ha cambiado la ley, hija. Ahora las empresas están obligadas a investigar cuando hay patrones sospechosos en los ascensos por estabilidad familiar. Ya no podrán volver a usar a las mujeres como Rodrigo te usó a ti. Mateo se acercó desde la cocina, secándose las manos con un paño, y se sentó junto a Adela. ¿Sabes lo que significa esto? Que Valentina va a crecer en un mundo donde otras niñas no van a pasar por lo que pasaste tú. Valentina se acercó tambaleándose y se subió al regazo de su madre, ajena al momento histórico que estaba viviendo pero perfectamente consciente de que era el centro de un amor incondicional y verdadero. Adela la abrazó, respirando el olor a champú de bebé y a futuro ilimitado. ¿Sabéis qué es lo más extraño de todo?, murmuró. Si me hubierais dicho hace 2 años que Rodrigo me haría el favor más grande de mi vida abandonándome, me habría reído. Pero es cierto. ¿Cómo que un favor?, preguntó Carmen. Me obligó a descubrir quién era realmente, no la mujer que él quería que fuera, no la hija obediente que mis padres esperaban, no la víctima que él creía que era. Me obligó a encontrar mi propia fuerza. Mateo le besó la frente con esa ternura que la consolaba cada día. Tu fuerza siempre estuvo ahí, Adela. Solo necesitabas una razón para usarla. Y ahora 73 mujeres más han encontrado la suya gracias a ti, añadió Carmen. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, Adela miró a su alrededor, a su hija jugando con total seguridad, a Mateo que la había elegido libremente y a quien ella había elegido igual, a Carmen que se había convertido en la abuela que Valentina merecía, a la vida que había construido desde los escombros de la mentira más dolorosa. Rodrigo había creído que la estaba destruyendo cuando la abandonó embarazada. En realidad, la había liberado. Había creído que era débil, dependiente, fácil de manipular. Se había equivocado en todo. La mujer que había sido víctima de un plan cruel ya no existía. En su lugar había nacido alguien que había convertido su dolor en poder,
su traición en propósito y su soledad en una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente. Adela Romero Alborán había aprendido la lección más importante de su vida, que la fuerza no viene de que no te hagan daño, sino de levantarte cada vez que te tumban y usar ese conocimiento para proteger a otros. Y esa fuerza, ahora lo sabía, era imparable. ¿Alguna vez has sentido que alguien te subestimó completamente? ¿Tendrías el valor de convertir tu peor traición en tu mayor fortaleza? Vuestra participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.